Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito punteros? Te estoy entregando lo que es tu lectura bonus, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Piscis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, cariño. Muy bien, mi pececito. Mi querido Piscis, siento con el cuenco tibetano, cariño, que muchos de vosotros posiblemente han estado pidiendo lo que es justicia divina, cariño. Algo pasó en tu vida, alguien posiblemente te trató mal, o simplemente, cariño, la forma como han sucedido las cosas, tú sientes que no es la correcta, ¿vale? Siento, Piscis, que has estado en un periodo posiblemente de meditación, has estado pidiendo a Dios, has estado de repente, yo que sé, cuidándote también, y siento, pececito, que Papá Dios te ha escuchado. Tus ojos, mi querido Piscis, van a ver las personas que posiblemente te han hecho algún tipo de daño, el karma está llegando para ellos, ¿vale? O va a llegar el karma ya para ellos, mi pececito. No sé por qué siento, Piscis, que tú habías tocado lo que es fondo. Sí, es como que te habías llevado lo que es una decepción muy grande, especialmente por una persona que tú has amado tanto, inclusive la familia, cariño. Para muchos de vosotros quizás ya no tienes contacto con ellos, pero te vas a enterar que el karma empieza a llegar en su vida. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Piscis, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, mi pececito. Tenemos lo que es la carta de loco. Si te das cuenta, Piscis, aquí en la carta de loco hay un personaje joven. Y entonces, como su mismo nombre lo dice, loco, es una persona, cariño, que no piensa antes de actuar. Actúa simplemente por impulso. Puede ser una persona de elemento aire, especialmente lo que es un Libra. Pero aquí, mi querido pececito, hay un gatito. Este gatito, cariño, puede ser esa vocecita interior o de repente el consejo de una persona. Entonces, en estos momentos tú, mi querido Piscis, como tenemos lo que es la carta de loco, a lo mejor quieres ponerte en contacto con una persona, a lo mejor quieres hacer algo nuevo, un proyecto, a lo mejor quieres mudarte, pero tienes ese impulso, Piscis. Te recomiendo, mi querido Piscis, que primero escuches los consejos de los demás, de tu entorno, o simplemente, cariño, trata de buscar un equilibrio o empieza a ver las cosas positivas de tus actos, las cosas negativas de tus actos, ¿vale? No tomes una decisión tan precipitada, me dicen, Piscis. Vamos a ver signos. Me sale Capricornio, otra vez Capricornio, me sale Leo, cierras con Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Este mensaje también, mi querido Piscis, vamos a suponer que tú me dices, Richard, quiero decir algo a una persona con la cual de repente tú has tenido algún tipo de lío, has tocado fondo, cariño. Te recomiendan, corazón, que vayas con cautela, cariño, ¿vale?
Más vale tener, como se dice, al enemigo cerca que lejos, sinceramente. Si esta persona te ha hecho daño, no es buen momento que tú ahora ataques. La letra V, la letra E, la letra D. Muy bien. Un mensaje del tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? Me sale lo que es la carta de la templanza. Mira, si te das cuenta, mi querido pececito, aquí hay un ángel, ¿vale? Este ángel, cariño, ha pasado posiblemente por un tormento, por un conflicto. ¿Por qué? Porque está herido aquí, si te das cuenta el color rojo. Una de sus alas, cariño, está rota también, fíjate. Y aquí este ángel tiene 2 copas y está mirando lo que es en el suelo, Piscis. Hay tristeza, hay dolor en tu mundo en estos momentos. Pero la carta de la templanza dice, déjalo todo en manos de Dios, cariño. No sé por qué siento, Piscis, que tú en estos momentos estás pasando por algo muy fuerte en tu vida. Te sientes un poco decepcionado, decepcionada de los demás. A lo mejor quieres hacer justicia con tus propias manos. También puede ser el caso. Pero la carta de la templanza me dice, cariño, como se dice, maldad con maldad no se llega a nada, cariño. No, porque la templanza es como que Dios le recuerda y lo dice. Esta no es tu energía, tú no eres así. Tú no tienes por qué portarte como ellos. Tú no tienes por qué ponerte a la altura de ellos. Tú eres especial, cariño. Algo te han hecho, pero no actúes con impulso, Piscis. La carta de la templanza es una carta maravillosa. A mí me encanta, sinceramente, ¿vale? Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, el número 14, decir la verdad. Si te das cuenta, mi querido Piscis, aquí hay un búho, aquí hay una ventana y aquí hay una máscara, Piscis. El número 14 busca lo que es en numerología. Vale. El búho, cariño, representa lo que es el Espíritu Santo, representa lo que es tu intuición, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros, algo que quieres que salga a la luz, cariño, vas a recibir esa revelación a través de los sueños. Hasta se oscureció. Voy a poner un poquito de luz. Es que a mí me gusta grabar con la ventana abierta, sinceramente, ¿vale? Entonces, por eso que la luz no se regula, cariño. Entonces, mi pececito, te recomiendo que si tú estás teniendo un sueño revelador, Piscis, te están dando la respuesta a través de ese sueño. Te están dando, ¿vale? Ya tienes la respuesta, Piscis. Tus seres de luz quieren hablar. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta del paje de espadas. Algo ha vuelto del pasado, cariño. Algo se está removiendo otra vez. ¿Ves? La carta también del 3 de bastos. Uy, Piscis, cariño, Piscis. Corazón. Estas 3 cartas juntas, sinceramente, no juegan bien, ¿vale? No juegan bien. Mira, fíjate muy bien en los detalles. Si te das cuenta, aquí hay un personaje con mucha luz, pero que sale de un campo santo, cariño. Está saliendo de un cementerio. Aquí, cariño, hay un personaje que tiene prácticamente lo que es una calavera en su mano y en la otra mano tiene lo que es una serpiente. Y aquí me dicen, cariño, una bruja, una hechicera, un hechicero. ¿Sabes qué siento, mi querido pececito? Siento, corazón, que posiblemente tú estás sintiendo que alguien te está haciendo algún tipo de trabajo relacionado con las energías. O te han contado, Piscis. Y mira, ahora salió la luz. Tu lectura está siendo
algo extraño, sinceramente, ¿vale? Tu lectura está siendo algo extraño, Piscis. No sé por qué siento que por todos los medios te quieren decir, Piscis, que muchos de vosotros, alguien te está haciendo un trabajo. Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Dentro de los 3 signos que tienen lo que es la intuición muy elevada, tú eres el número 1, Piscis. Entonces, haz caso de tu intuición. Y como yo siempre digo, no todo tiene que ser corazón brujería. A lo mejor tú estás sintiendo que hay una persona que quiere hacer algo en tu contra, o estás teniendo algún tipo de discusión en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar. Esta persona, cariño, es una persona muy vengativa, muy vengativo. Tienes que ir con cuidado. Ve con cuidado, Piscis, ¿vale? Es como que estuviera buscando venganza. Y esta persona, Piscis, esta persona, si te das cuenta, todos los deseos que tiene por ti es negativo porque tiene lo que es el trébol negro y la carta del 10 de copas, Piscis. No vaya a ser, Piscis. Vamos a suponer que tú terminaste lo que es una relación, cariño. O vamos a suponer que tú de repente sacaste los pies del plato. Te separaste de esa persona, cariño. Esa persona vuelve y te dice, sabes, Piscis, yo te quiero mucho, yo te perdono, ¿vale? Quiero que empecemos otra vez. Esta persona, cariño, no te ha perdonado. Esta persona busca venganza. Busca venganza. Va a venir camuflado como amor, porque tenemos la carta del 10 de copas, pero está al costado, cariño, de los malos deseos. Entonces, hay un personaje, Piscis, que se acerca a tu vida posiblemente como si fuera una mosquita muerta, ¿vale? Inclusive, Piscis, me atrevería a decir que este personaje va a intentar ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Va a intentar tener acercamiento contigo, cariño. ¿Para qué? Para que se gane tu confianza, Piscis. Pero esta persona no vale ni un duro, sinceramente. Ten cuidado. Si tú me dices, Richard, no sé por qué yo siento, Richard, que esta amistad no es verdadera. Entonces, mi querido Piscis, tu intuición te está hablando. No sé por qué siento, Richard, que esta persona me está engañando, me está mintiendo. Pero siempre que lo pregunto o a veces intento descubrir una verdad, todo marcha bien. Inclusive se porta bien conmigo, pero algo me está diciendo mi intuición. Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale, Piscis? No sé por qué siento, Piscis, que te estás confiando demasiado con una persona. Te estás confiando demasiado, Piscis. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Vamos a ver, Piscis, Piscis, Piscis. El arcángel Gabriel. Relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia, necesita que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo, puede limitarse a estar ahí para ellos, escuchándolos y ofreciéndoles su amor, mi querido Piscis. Entonces, para muchos de vosotros, mi querido Piscis, siento que tu familia necesita de ti. Si tú eres madre, si tú eres padre, a lo mejor tus hijos, cariño, no te cuentan todo lo que está pasando en su vida, pero están cargando con un problema. Puede ser que un hermano o una hermana está pasando por un momento muy malo, necesita al menos un consejo, cariño, ¿vale? Te recomiendo, mi querido Piscis, que de vez en cuando preguntes a tu entorno, ¿todo bien? ¿Todo marcha bien? ¿Hay algo que me quieras contar? Ya está, nada más, cariño, ¿vale? Pero siento que una persona muy cercana a ti está pasando por momentos muy difíciles. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Piscis. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la Luna es un no, puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Es muy curioso tu lectura, se va al sol. Es que, ¿sabes qué pasa, Piscis? Que cuando yo grabo con las ventanas cerradas, no me gusta, sinceramente, ¿vale? Entonces, ahora sale el sol.
Por Dios, ¿qué hago? Richard, no hagas nada ya. Tienes razón, no voy a hacer nada. Que se me vea oscuro, que se me vea muy blanco, da igual. A ver, vamos a ver mi pececito. ¿Qué me quieren decir? Economía, te voy a sacar carta de economía. Vamos a ver. O las energías quieren hablar, Piscis. Algo pasa con tu lectura, sinceramente. La carta del paje de espadas. Te van a llamar para un proyecto, para un trabajo, para un sueño. La reina de espadas, cariño, te veo firmando documentos o trámites legales. La carta también del carro, inclusive vas a hacer algún tipo de viaje, mi querido pececito. Lo siento, pero tengo que bajar esto porque se me ve muy blanco, cariño. No me gusta que se me vea muy blanco. Las características. Siento, Piscis, que vas a firmar algún documento, algún trámite legal, ¿vale? Relacionado con el trabajo, alguno de vosotros posiblemente te sale algún tipo de documento, quizás de repente para tu residencia, para que puedas viajar, para tu estabilidad. No sé por qué siento que vas a emigrar, Piscis. Vas a viajar a algún lugar. Me dice, la carta del 8 de espadas. Hay una persona, mi querido Piscis, que aparentemente parece que fuera buena persona, pero esta persona, cariño, algo oculta, tiene doble personalidad. A lo mejor de la persona que tú piensas que no es trigo limpio, puede ser alguien del signo Géminis, cariño. Pero elemento aire también puede ser Libra o Acuario, pero especialmente un Géminis, no sé por qué. Piel blanca o piel trigueña, cariño. Está atrapada o atrapado. Vamos a ver. La carta del 4 de oros. Hay una persona de elemento tierra que posiblemente, cariño, cada vez que tú pides un favor a él o a ella, nunca tiene dinero. O de repente, cariño, te tiene lo que es una deuda y siempre te dice que no tiene dinero. Esta persona miente, cariño. Simplemente que es una persona muy tacaña, ávara. La carta, cariño, del sacerdote o del jefe. Muchos de vosotros, corazón, están lidiando con una persona que puede ser delgado o delgada. Cabello largo, negro. Tiene una sonrisa muy agradable, sinceramente. Es una persona que sabe lo que quiere. De repente su trabajo puede estar relacionado con mantenimiento o de repente trabaja lo que es en oficinas, cariño. Aparte de eso, mi querido Piscis, siento que muchos de vosotros es como que hubieras tenido un sueño con tu padre o con tu madre y la forma como tú lo has soñado a ellos, cariño, sonriendo, alegres, felices, mi querido Piscis. La carta también del 9 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, últimamente te levantas mucho lo que es en la madrugada. Plan de 3 de la mañana, 4 de la mañana. O en cualquier hora, pero la hora punta es 3, 4 de la mañana. Siento, mi querido Piscis, que te levantas con una sensación negativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente estás soñando con una persona que tiene problemas también. O de repente, cariño, sueñas con una persona con la cual te pagó mal. Siento, mi querido Piscis, es como que ellos estuvieran tratando de manipular las energías con la magia. Porque mira, hay muchos cuervos, muchas energías negativas. Y aquí, cariño, está lo que es el Espíritu Santo. Te recomiendo, mi querido Piscis, que hagas una limpieza en tu habitación, en tu casa. Palo santo, incienso de repente de hierbabuena, de ruda, cariño, echa sal, agua bendita, porque no sé por qué siento, Piscis, que muchos de vosotros tienen muchas pesadillas, ¿vale? Y si te das cuenta, hay muchos cuervos, cariño. Quiere decir que en tu casa posiblemente existe un ente que no pertenece a esta tierra. Y por eso que a ti, mi querido Piscis, te está dando muchas pesadillas. Te recomiendo. O cada vez que te pasa esto, Piscis, cada vez que tú tienes esa pesadilla y estás tenso, tensa, tú tienes que decir: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Vas a ver, cariño, que se van. Se van. Repítelo constantemente, porque tú te sientes un poco nervioso, nerviosa cada vez que duermes o te levantas con pesadillas muy fuertes, mi querido pececito, ¿vale? Te recomiendo esto. A ver, un mensaje del Arcángel Gabriel, y acabamos. Vamos a ver mi pececito, dice:
Abra la puerta. Ha llegado a destino. Ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido, cariño. Bendiciones, mi querido pececito. Gracias por tu apoyo. Ahora sí ya no subo la luz. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero. Y gracias por entenderme. Pero yo grabo con la ventana abierta, ¿vale? Pero voy a tener que empezar a cerrar, creo, todo a oscuras, solamente con luz artificial. Hasta la vista y sé feliz, Piscis. Bendiciones.